Villisca, Iowa, es uno de esos pueblos que, vistos desde la carretera, parecen dibujados con la paciencia de un álbum familiar. Casas de madera con porche, un campanario discreto, tiendas que conocen los nombres de quienes entran. Pero a veces la historia deja en lugares así una arruga que no se puede planchar. La llaman la Casa Embrujada de Villisca, aunque antes de la leyenda fue simplemente el hogar de una familia. Hoy, más de un siglo después, se ha convertido en un símbolo incómodo, un recordatorio de que el misterio, cuando nace del dolor, exige ser contado con respeto. Aquí no habrá morbo, habrá memoria, y la pregunta que el tiempo todavía no ha sabido responder. La noche del 9 al 10 de junio de 1912, la casa de los Moore, Josiah y Sarah con sus hijos, Herman, Catherine, Boyd y Paul, cerró la puerta después de un día común que incluía iglesia, amigos, risas de verano y el cansancio amable que dejan las fiestas de pueblo. Dos niñas amigas, Lena e Ina Stillinger, se quedaron a dormir tras un festival en la iglesia. Esos nombres conviene decirlos despacio, porque a partir de aquí la historia suele bajar la voz. A la mañana siguiente, el vecindario supo que algo había ocurrido sin necesidad de detalles. El silencio de esa casa no sonaba a sueño. Lo que siguió lo sabe el archivo. No hace falta repetirlo ahora. Lo que importa para este relato es lo que vino después. El vacío, la investigación sin cierre, los rumores que se desenrollaron como una cuerda demasiado larga y la lenta construcción de una leyenda que intentaba a su modo darle forma a lo que no la tenía. Con el paso de los años, la casa sobrevivió a dueños, alquileres, reformas, silencios largos y, por fin, a una restauración que la devolvió a su aspecto de principios del siglo XX. Hoy se puede visitar con guía, aprender los tiempos del pueblo, mirar fotografías y objetos cotidianos que por su sencillez golpean más que cualquier relato dramático. Y desde que abrió sus puertas como espacio histórico, comenzaron a circular testimonios sobre fenómenos curiosos. No todos coinciden, no todos están registrados, no todos quieren ser creídos, pero juntos conforman un coro suficientemente insistente como para merecer atención. Quien entra por primera vez repara en el olor a madera vieja, en el crujido medido de las tablas, en la luz que cae en diagonal desde ventanas pequeñas pensadas para inviernos largos. La guía pide, por respeto, hablar en voz baja. No hay efectos especiales. No hace falta. Hay habitaciones que parecen sujetar el aire. Algunos visitantes aseguran que en la planta alta se sienten pasos sobre la escalera cuando nadie sube. Otros hablan de un hilo de aire frío que corta la nuca como si alguien hubiera abierto una puerta que no se ve. En la habitación infantil, dicen, una pequeña pelota de goma dejó de ser decoración y rodó un palmo sin que nadie la tocara. Hubo quien la persiguió con la mirada hasta que el sentido común le pidió no exagerar. En la cocina, una lámpara de queroseno colocada a modo de museo osciló sin corriente aparente. Y en el comedor, varias personas juraron oír susurros que no venían del grupo, palabras sueltas, a veces un no dicho en voz de niño, otras un rezongo adulto que se deshacía al intentar identificarlo. Las horas nocturnas suelen traicionar a los valientes. Equipos de investigadores, turistas curiosos y escépticos equipados con paciencia han pasado la noche en el lugar. Si uno escucha los relatos con calma, se repiten patrones. Dispositivos que marcan cambios de temperatura sin que la sala lo explique del todo. Detectores de movimiento que insisten con una luz anómala y luego callan durante horas. Grabadoras que al ser revisadas guardan sonidos que nadie recuerda haber oído. Un paso, un golpe leve en la pared, un suspiro aislado. Los equipos más teatrales hablan de sombras que cruzan el pasillo, de puertas que se cierran sin corriente, de roces sutiles en el brazo. Los más sobrios describen sensaciones antes que películas. La impresión de que alguien ocupa un sitio. La tentación de dejar una silla vacía y no tocarla. La cortesía involuntaria de bajar la voz sin que nadie lo pida.
En historias como esta, es difícil separar con bisturí lo que cuenta la casa de lo que aporta el visitante. Villisca carga con un caso policial célebre, con nombres propios repetidos por décadas, con sospechosos que la prensa convirtió en personajes, un reverendo excéntrico, un forastero inquieto, un rival de negocios, con teorías que se contradicen y con la herida del sin resolver. Cuando un lugar guarda tanta memoria, cualquier ruido amplifica su significado. No hay que descalificarlo por eso, hay que entenderlo. La mente humana está cableada para buscar patrones, y en un entorno cargado los encuentra con facilidad. Aún así, hay testimonios que por su modestia invitan a escucharlos sin prisa. Un guía que conoce la casa como una extensión de su cuerpo admite que algunas madrugadas la planta alta respira distinto. Una visitante que no cree en fantasmas confiesa que al pasar por la puerta de una habitación, la piel se le erizó de hombros a muñecas sin motivo físico aparente. Un técnico que revisa instaladores insiste en que la oscilación de una lámpara no era de corriente ni de paso, era otra cosa. Ahora bien, si uno se toma en serio también las explicaciones naturales, aparece un catálogo razonable. Las casas de madera antigua son instrumentos musicales. Se dilatan y contraen con cambios de humedad y temperatura, crujen en sitios que el oído no logra ubicar, devuelven ecos con retrasos mínimos que parecen respuestas. Las ventanas pequeñas crean corrientes localizadas cuando se abren puertas en otras habitaciones. Un piso ligeramente inclinado puede poner en movimiento una pelota si alguien, sin notarlo, se sienta o se levanta, cambiando la distribución del peso. Las grabadoras captan con facilidad frecuencias que el oído no discrimina, y el cerebro, al revisarlas sabiendo qué busca, completa palabras donde tal vez solo hubo viento. Las sombras pueden ser automóviles que pasan lejos y cuya luz se cuela por rendijas, o el movimiento de una rama bajo la farola. Nada de esto invalida la sensación del testigo. La enmarca. El misterio no se empequeñece por tener vecindad con lo natural. A veces, se vuelve más interesante. ¿Por qué, entonces, persiste el término embrujada para hablar de esta casa? Porque el idioma busca a tientas cómo decir, aquí ocurrió algo que nos supera. Y en Villisca, lo que supera no es una aparición espectacular, sino un conjunto de ausencias que aprendió a organizarse en símbolos. Muchos visitantes dicen haber sentido más que miedo una tristeza antigua, una melancolía limpia que no los suelta a la salida. No es casual. Entrar en un hogar donde el tiempo se detuvo de golpe, ver una mesa puesta como quien espera que alguien regrese, un dormitorio arreglado con una colcha de crochet que podría haber planchado cualquier abuela, obliga a mirar de frente el hueco que dejaron quienes vivieron ahí. Los fenómenos, si los hay, parecen acompañar ese estado, pequeños, indirectos, esquivos, como si rechazaran el espectáculo y prefirieran un gesto mínimo, apenas suficiente para insinuar compañía. Hay también relatos asociados a guías y conserjes, que por repetirse de forma parecida en épocas distintas, merecen un espacio. Uno habla de una puerta que, siendo estable, amaneció entreabierta varias veces en semanas de poco tráfico. Otro, de un olor breve a jabón de lavar y queroseno en una habitación que no tiene vecinos ni productos de limpieza. Otro, de la campanilla de una tienda de juguete que sonó 2 veces en una vitrina cerrada. Ninguno de estos episodios vale por sí solo si todo lo medimos con varas de laboratorio. Juntos forman una partitura baja, casi tímida, que sugiere un movimiento debajo del movimiento. La dimensión ética del lugar exige, sin embargo, un párrafo sin rodeos. La casa no es un parque temático, es un sitio histórico y un memorial. Acoge recorridos, investigaciones, incluso estancias nocturnas con reglas claras, pero la línea entre visitar y consumir puede perderse si uno no entra con delicadeza. Conviene recordar que detrás del nombre hay personas reales, una comunidad que sobrevivió con cicatrices, descendientes que aprendieron a convivir con una narrativa famosa que no eligieron.
Por eso, cuando se habla de actividad, los guías serios insisten en la palabra respeto. No se exige nada al lugar, no se convocan espíritus como quien ordena una pizza, no se grita para provocar reacción, se escucha, y si no pasa nada, que es lo más común, se agradece igual. En contraste, están las hipótesis que proponen que la casa amplifica las emociones de quienes la habitan, como si fuese un instrumento sensible a la energía humana. Es una idea popular en el mundo del misterio. La psicoquinesia espontánea, las impregnaciones, las huellas de eventos intensos que quedan como ecos. Desde la ciencia dura, no hay evidencia sólida que respalde esos mecanismos. Desde el relato, funcionan como metáforas útiles. Imágenes que ayudan a hablar de lo que sentimos en espacios cargados por la historia. Decir que un lugar tiene memoria no es proponer un fenómeno medible, es reconocer una experiencia compartida. Si miramos hacia atrás, también la investigación policial de 1912 se convirtió en terreno fértil para el rumor. Las teorías pasaron por manos de periodistas, vecinos, oportunistas y curiosos. Se habló de un reverendo inestable que confesó y retractó, de un obrero itinerante cuyas rarezas bastaron para sospechar, de un hombre vinculado a rencillas comerciales, de otro supuestamente contratado para venganzas cruzadas. En todas, aparece el impulso humano de encontrar un villano que cierre el cuento. Ninguna cerró. Ese no saber es caldo para la imaginación, y en Villisca esa imaginación prefirió, con el tiempo, desplazarse hacia lo simbólico más que hacia la acusación. De ahí que el misterio no apueste tanto al quién como al cómo seguimos viviendo en un lugar así. Y esa pregunta, discreta y poderosa, se contesta en voz baja, con memoria, con educación, con visitas guiadas que privilegian el contexto, con una economía local que asume el magnetismo del sitio sin transformarlo en carnaval. Quienes pasan la noche cuentan que la madrugada llega sin prisa y que, cuando todo se aquieta, los motores en la carretera, las últimas conversaciones lejanas, los insectos, la casa adquiere una textura sonora particular. El silencio no es un vacío. Es un tejido de pequeños hilos. La madera que se acomoda, el metal que se enfría, el aire que se cuela por ranuras, la respiración de quienes duermen. En ese tejido, cualquier hilo nuevo destaca. De allí nacen muchos de los testimonios. Un paso que no encaja en el patrón, un golpe que suena más cerca de lo posible, una palabra breve que interrumpe un suspiro. No se trata de apariciones de película, se trata de variaciones mínimas que, porque ocurren en una casa donde casi todo convida a escuchar, adquieren tamaño de suceso. Entre los recursos que algunos visitantes traen están las cámaras térmicas, los medidores de EMF, las grabadoras de alta sensibilidad. A veces informan lo que cabría esperar: cambios de temperatura cuando se abre una puerta, variaciones de campo cerca de cableado antiguo, ruidos que al ampliarse revelan una fuente banal. Otras veces aplican su propia lógica: un descenso de 1 o 2 grados en un rincón sin ventanilla, un valor de EMF que no se ha repetido al día siguiente, un golpe triple que responde con regularidad inusual. Nada de eso, por sí mismo, prueba nada. Sumado a la experiencia subjetiva, constituye una crónica. Y en el territorio de lo humano, la crónica vale. Es la colección de cómo nos afecta un lugar y cómo aprendemos a relacionarnos con él. Un rasgo que llama la atención en los relatos más verosímiles es la cortesía. Quien dice haber sentido algo no lo cuenta como conquista ni como trofeo. Lo comparte con delicadeza, como si describiera una visita. Hay quien deja un juguete en la habitación infantil sin decirlo en voz alta, como un gesto de compañía. Hay quien enciende una vela, cuando las normas lo permiten, y la apaga con la misma calma. Hay quien simple y llanamente se sienta en el porche a escuchar el pueblo, como si la mejor forma de honrar el misterio fuese recordar que afuera, a metros de esa casa, la vida continuó. Porque esa es quizá la enseñanza más útil de Villisca.
El horror no detuvo los relojes. Los barrios siguieron. Los niños aprendieron a montar en bicicleta. La iglesia siguió su calendario. El viento del medio oeste siguió doblando la hierba. La casa, en cambio, quedó quieta, y el contraste entre su quietud y la continuidad del mundo es lo que vuelve poderosa su presencia. Hablamos de miedo, pero conviene nombrar también el otro lado, la reparación. La restauración del inmueble, el trabajo cuidadoso de reconstruir muebles y detalles, la investigación histórica que pone rostros y contextos, la decisión de abrir al público con reglas, todo ello, forma parte de un proceso que transforma un sitio de dolor en un espacio de aprendizaje. No todos querrán visitarlo. No todos deberían hacerlo. Quien lo hace, idealmente, sale con más preguntas que certezas y con una intuición afinada, la de que los lugares guardan en sus paredes una manera de estar en el tiempo. En Villisca, ese estar es tenso y sereno a la vez, como esas cuerdas que vibran mucho tiempo después del último golpe. Cuando cae la tarde y los grupos se disuelven, el jardín pequeño recoge los últimos pasos. Los grillos vuelven a su ritmo y la casa apaga su silueta en un contraluz que la hace parecer más pequeña, casi una maqueta. Es un truco amable. Adentro se siente enorme. Desde afuera, vuelve a su escala humana. Imaginar entonces un plano final es casi inevitable. El porche vacío, una mecedora inmóvil, el aire quieto. Nadie cruza. Y sin embargo uno tiene la sensación de que no está solo. No porque algo vaya a aparecer, sino porque la memoria se ha sentado a nuestro lado, con la naturalidad con que se sientan los recuerdos en una tarde en que no hace falta decir nada. Algunos llaman a eso presencia, otros sugestión. Quizás sea la palabra que mejor nos corresponde. Atención. Ese músculo quieto que, cuando se ejercita, nos permite habitar un lugar con decencia. Si alguna vez decides ir, entra con paso lento. Lee los carteles, escucha a los guías, deja que la madera te cuente su música. No pidas señales como quien exige espectáculo. Si ocurre algo, será pequeño. Un crujido en un punto que no esperabas, un olor leve a jabón antiguo. Un juego de luces que tarda un segundo en aclararse. Y si no ocurre nada, habrás hecho lo importante. Recordar a quienes vivieron ahí con nombre y con cariño, y salir al sol con la certeza humilde de que el misterio cuando nace del dolor nos hace mejores si lo atravesamos con respeto. El mundo está lleno de historias que buscan gritar. La de Villisca habla bajo, y tal vez por eso dura. Porque más allá de teorías y apariciones, lo que propone no es una cacería de sustos, sino una forma de estar frente a lo que no entendemos, con calma, con memoria, con cuidado. En tiempos que confunden volumen con verdad, una casa que enseña a bajar la voz y a escuchar las tablas es, aunque parezca extraño, un regalo. Allí, a veces, la gente dice haber sentido algo. Puede que sí, puede que no. Lo seguro es que, al salir, muchos miran las casas del camino con otros ojos, agradecidos de su normalidad, más dispuestos a cuidar lo que parece pequeño. Y eso, en un país que ha visto demasiadas noches como para contarlas todas, ya es bastante.